Hola a todos, sean bienvenidos, mi nombre es Axel y hoy nos encontramos en el Parque Nacional de Tierra del Fuego, específicamente en Ushuaia. Y hoy vamos a mostrarles el recorrido que hace el trencito. Por favor, acompáñanos. Próximamente les voy a relatar una de las historias más crudas y características de la ciudad. Con esto estoy haciendo alusión al famosísimo Tren del Fin del Mundo, también llamado Tren de los Presos, haciendo hincapié en sus inicios hasta el día de hoy. Sin más preámbulos, comencemos. Lo primero a tener en cuenta es que la historia del tren va ligada a lo que era el Gran Penal de Ushuaia, el cual, al estar siendo construido, necesitaba esencialmente ciertos materiales, y estos materiales eran madera, piedra e inclusive otros como lo era la tierra o la arena. Por esta mismísima razón se necesitaba un medio de transporte que fuera capaz de ejercer cierto trabajo, pero que además de cumplir con la labor diaria, tenía que ser un transporte mucho más potente y rápido. En la búsqueda de tal transporte, y específicamente en el año 1902, se inauguró el primer silocarril, que para que ustedes se hagan una idea, constaba de unas vías de madera por las cuales se deslizaban carros con cargamento que eran tirados por animales, pero esto obviamente era muy poco efectivo, ya que las vías no eran tan resistentes y necesitaban mantenimiento de forma constante. Ese fue uno de los cuantos motivos que causaron que alrededor del 1910 el silocarril fuera reemplazado por un decauville. Posiblemente te estés preguntando, ¿y eso qué es? Y yo, de una manera resumida, te digo que era un tipo de ferrocarril con vías de metal estrechas, pero que era mucho más eficiente y duradero, y de hecho también en otras partes del mundo se lo utilizaba como transporte en minas y canteras. Con el pasar del tiempo, el decauville comenzó a ser querido entre la población. De esta manera, se ganó el cariñoso apodo del trencito. Y a mitades del siglo XX, se convirtió en el medio de transporte más trascendental de Ushuaia. Hablando con respecto al trencito, originalmente llegó a poseer hasta 2 locomotoras, las cuales llevaban conectados una especie de planchones que se utilizaban para llevar a los presos tanto de ida como de vuelta. Solo que a la vuelta los planchones iban llenos de los materiales que durante la jornada laboral se habían obtenido. Y algo importante que necesito mencionar es que el camino del tren del fin del mundo empezaba bastante temprano, por la mañana, desde el presidio en dirección al Monte Susana, poniéndose así el trencito parte del hermoso paisaje que era Ushuaia. Y de ese punto hasta el lugar donde tenían que llegar se recorrían alrededor de unos 12 kilómetros. Al final del día, el tren iniciaba su regreso. ¿Recuerdan que anteriormente les mencioné que usualmente el trencito volvía muy cargado? Bueno, tal era la cosa que a veces los presos tenían que bajar de ciertos planchones y empujar el tren, sin importar el clima, así ellos podrían llegar a su destino y tenían que continuar no importara el qué. A pesar de que la prisión fue clausurada en el año 1947, el tren continuó activo, encargándose de otros trabajos como transportar lo que producían los aserraderos. Pero sorpresivamente, en el año 1949, un potente temblor azotó la zona ocasionando diversos derrumbes, los cuales imposibilitaron que el trencito continuara su trayecto, dejando en abandono las vías que tanto les habían brindado a la ciudad de Ushuaia. Este suceso tuvieron que pasar muchísimos años, hasta que, en la década de los 90, una empresa se comenzó a hacer cargo de tal atracción y empezaron a recrear lo que había sido el tren de los presos y parte de lo que era su recorrido, siendo este un espectáculo privado. Hoy en día, gracias a que se cuenta con réplicas de las locomotoras a vapor, con vagones climatizados y un sistema de audio actualizado, nos podemos sumergir en parte trascendental de la cruda historia que nuestra hermosa ciudad posee, conociendo mejor a uno de los símbolos característicos que conviven con nosotros: el cementerio de árboles. Ese sitio cuenta con tocones de árboles cortados que narran un pasado ligado al presidio de la ciudad. Durante la primera mitad del siglo XX, los presos del antiguo penal de Ushuaia eran llevados al bosque para trabajar como leñadores, obligados a talar y arrastrar los enormes troncos. Su labor era clave para abastecer de leña y madera a la naciente población y al propio penal. Los tocones que hoy en día quedan en pie todavía son testigos mudos de ese esfuerzo agotador y de las duras condiciones que aquellos hombres enfrentaban.